El Señor esté con vosotros. Lectura del Santo Evangelio según San Mateo. Cuando Jesús oyó que Juan había sido encarcelado, se retiró a Galilea. No se quedó en Nazaret, sino que fue a vivir a Cafarnaúm, a orillas del lago, en la frontera entre Zabulón y Neftalí. Así se cumplió lo que había dicho el profeta Isaías: tierra de Zabulón y tierra de Neftalí, en el camino hacia el mar, a la otra orilla del Jordán, Galilea, tierra de paganos. Escuchen, la gente que vivía en la oscuridad ha visto una luz muy grande, una luz ha brillado para los que viven en lugares de sombras de muerte. Desde entonces Jesús empezó a proclamar este mensaje: renuncien a su mal camino, porque el reino de los cielos está ahora cerca. Jesús empezó a recorrer toda la Galilea, enseñaba en las sinagogas de los judíos, proclamaba la buena noticia del reino y curaba en el pueblo todas las dolencias y las enfermedades. Su fama se extendió por toda Siria. La gente le traía todos sus enfermos y cuantos estaban aquejados por algún mal, endemoniados, lunáticos y paralíticos, y él los sanaba a todos. Empezaron a seguir a Jesús muchedumbres, gente de Galilea, Decápolis, Jerusalén, Judea y del otro lado del Jordán. Lo proclamado, hermanos y hermanas, es palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Hoy, hermanos y hermanas, con un Jesús ya mayor, haciendo la obra y haciendo lo que es su misión aquí en la tierra. Estamos en el Evangelio de San Mateo, capítulo 4, versículos 12 al 17, y luego pasamos a los versículos 23 y 25, hermanos y hermanas. Hoy tenemos un Evangelio de bendición, hermanos y hermanas, y hoy la palabra de Dios nos pone a pensar, y tenemos que seguir pensando en esto. ¿Qué nos ha dejado la Navidad? ¿Qué ha sembrado la Navidad en nosotros? ¿Cuál es nuestro entusiasmo? ¿Cómo vamos a vivir de ahora en adelante? Hace poco una persona me preguntaba: mire, padre, con tanta actividad en la Navidad que vemos de parte de Dios, en la palabra de Dios, y profecías del Antiguo Testamento que se cumplen y profecías del Nuevo Testamento que se cumplen, parece que como que antes, en esos tiempos del Antiguo Testamento, del Nuevo Testamento, Dios se movía más, Dios actuaba más, porque eso es lo que hemos visto durante las lecturas de la Navidad o del tiempo de Adviento. Parece que Dios se movía más en el Nuevo Testamento, cuando Jesucristo estaba en la tierra. Hermanos y hermanas, es una justa preocupación, ¿verdad? Y yo ayudé a la persona a entender que realmente, hermanos y hermanas, Dios sigue actuando, Jesús sigue actuando, el Espíritu de Dios sigue actuando. Lo que pasa es que a veces nosotros hemos sido tardos, lentos en identificar cómo es que Dios se manifiesta y obra hoy día, hermanos y hermanas. De hecho, de eso vamos a estar hablando hoy en la palabra de Dios, porque la palabra de Dios hoy nos va a situar a entender que tenemos que tener un discernimiento, hermanos y hermanas, para distinguir las cosas que están inspiradas por parte de Dios y las cosas que no están inspiradas por parte de Dios. Porque eso nos va a ayudar en el discernimiento a ver que verdaderamente Dios sigue actuando con la misma fuerza, con el mismo poder que actuó, esos grandes signos, prodigios, esas grandes señales que se vieron, hermanos y hermanas, que se ven todo el tiempo en la palabra de Dios. Fíjate cómo es la idea, fuerza que nos va a guiar en este día de tanta motivación espiritual para continuar en ese gozo, hermanos y hermanas. Idea, fuerza: ni Dios, ni Jesús, ni el Espíritu Santo actuaban más antes que ahora.
debe ser un principio básico en nuestras mentes, en nuestra alma, en nuestra vida espiritual también. Hermanos y hermanas, Jesús, hoy la palabra de Dios comienza por decirnos que se muda a Cafarnaúm. Jesucristo establece su centro de mando, si así tú lo quieres ver, ¿no? La headquarters, donde va a originarse toda su misión en Cafarnaúm. Jesucristo, dice la palabra de Dios hoy en el versículo 12, se fue de Galilea, dejó Nazaret atrás. Claro, en Nazaret había tenido una serie de situaciones que todos sabemos que pudo hacer muy pocos milagros allí. Allí fue que ocurrió toda aquella discusión acerca de que nadie es profeta en su propia tierra, y los pocos milagros que hizo, pues, hermanos y hermanas, fue porque la multitud no lo quisieron reconocer como el Mesías, como el Hijo de Dios, porque sabían quién era y de dónde venía, el hijo de María, el hijo de José. Nosotros sabemos quién tú eres. En fin, Jesucristo toma la decisión de mudarse a Cafarnaúm y entonces dejar a Galilea, y allí es donde está Nazaret. Pero la palabra de Dios hoy nos dice que así se cumple una profecía. Acuérdate que todo lo que hace nuestro Señor Jesucristo queda, pues, hermanos y hermanas, justificado, porque las predicciones de las profecías se cumplen en Jesús. Por lo tanto, esta situación de Jesús mudarse de lugar y tener su centro de comando y de operaciones en el ministerio de salvación en Cafarnaúm es profético. Está en Isaías, en el capítulo 8, versículo 23. Los versículos 14 y 16 de hoy nos cuentan acerca de esa profecía. Así se cumplió lo que había dicho el profeta Isaías: tierra de Zabulón y tierra de Neftalí, en el camino hacia el mar, a la otra orilla del Jordán, Galilea, tierra de paganos. Escuchen, la gente que vivía en la oscuridad ha visto una luz muy grande, una luz brillando para los que viven en lugares de sombra y de muerte. Esa profecía, hermanos y hermanas, la cumple nuestro Señor Jesucristo. Por lo tanto, hermanos y hermanas, Jesús para aquella gente llega como una luz grande que brilla. Y piensa en esto: ¿acaso la celebración de la Navidad en Nochebuena para nosotros y el 25 de diciembre, acaso el día de la Epifanía de nuestro Señor Jesucristo, que ciertamente es una fiesta de luz, hermanos y hermanas, no ha llegado Jesucristo a nuestras vidas como una luz grande que brilla? Y brilla, hermanos y hermanas, precisamente para todo aquel que habita en tinieblas. Examen de conciencia: ¿estaré yo habitando en tinieblas? ¿O para los que habitan en tierra y sombra de muerte? Esto suena como misterioso, ¿verdad? Pero es cuestión de ver la razón de la Navidad. Esa luz, hermanos y hermanas, es para iluminar, para encontrar la luz al final del túnel, para encontrar que es de noche, pero está a punto de amanecer como un nuevo sol, ¿no? Míralo desde ese punto de vista. Hermanos y hermanas, preguntarnos hoy es requisito para nosotros en meditación y reflexión: ¿qué puede causar que uno habite en un semejante lugar? ¿No? ¿Qué puede causar? O te podrás preguntar tú: bueno, Cristo ha venido, es luz que brilla grandemente para los que habitan en tinieblas, pero yo no estoy en tinieblas. Para los que habitan en tierra de sombras y de muerte, pero yo no estoy en tierra de sombra y de muerte. Hermanos y hermanas, ¿qué puede provocar que uno esté en esos lugares? Ahora, piénsalo en términos de discernimiento espiritual en las cosas de Dios. Las dolencias y las enfermedades es lo que se refiere hoy la palabra de Dios, que son esos lugares de tiniebla y de tierra y terreno, hermanos y hermanas, de sombras de muerte. Dolencias y enfermedades, señala el versículo 23. ¿Acaso no tenemos dolencias nosotros y necesitamos la luz de Cristo que brille en nosotros? ¿Acaso no tenemos enfermedades? Las enfermedades, hermanos y hermanas, son tierra y sombra de muerte, porque una enfermedad nos puede llevar a la muerte, ¿sí o no? Aquejados, hermanos y hermanas, por algún mal. Tú no estás aquejado por algún mal en ciertos momentos, para eso es que viene la luz. Eso es tierra, hermanos y hermanas, de tinieblas. Eso es sombra de muerte, claro que sí, visto desde el punto de vista espiritual. Esas enfermedades que menciona la palabra de Dios, los lunáticos, enfermos de salud mental, hermanos y hermanas, los paralíticos, versículo 24 de hoy. Jesús, hermanos y hermanas, lo que dice la palabra de Dios es que está ofreciendo una salvación y una solución a ese problema. Esa es la luz.
Y eso es lo que hemos vivido en Navidad, con el favor de Dios, lo que hemos aprendido, y el gozo en nuestro corazón es ese, hermanos y hermanas. Jesucristo nos trae sanación y Jesucristo nos trae salvación. Jesucristo trae solución a esos problemas con esa unción de sanidad. Lo importante que tenemos que ver aquí es que esto que trae Jesucristo, esto que va a hacer Jesucristo con su luz que brilla grandemente y nos saca del lugar de las tinieblas, la sombra de muerte, hermanos y hermanas, eso no solamente dependía realmente de lo que estaba dispuesto a hacer Jesús, ese salvar, sino, hermanos y hermanas, que el que estaba aquejado y el que estaba enfermo, dice hoy la palabra, mi parte, lo que yo tengo que hacer, ya yo sé lo que Cristo va a hacer, mi parte es escuchar y practicar el mensaje que Jesús proclama. Para yo vivir en mi corazón, en mi ser, en mi cuerpo, la sanidad y la salvación de Dios, he de escuchar el mensaje de Cristo, he de poner en práctica lo que Cristo está proclamando. Esa fórmula, hermanos y hermanas, es lo que logra que ocurra la sanación y la salvación en mí. Eso queda hoy plasmado en la palabra de Dios. Y el resumen de eso, hermanos y hermanas, queda hoy en el versículo 17 manifestado. Renunciar al mal camino. Eso es lo que está proclamando Jesucristo y eso es lo que hay que poner en práctica. Renunciar al mal camino. Así que tenemos ahí, hermanos y hermanas, tenemos la fórmula perfecta. Tenemos, hermanos y hermanas, ahí lo que nos va a llevar a nosotros realmente a tener esa luz para siempre y todo el año con nosotros. Muchos en el tiempo de Cristo, hermanos y hermanas, ya del Cristo adulto, ya del Cristo misionero y puesto en manos y obra su misión mesiánica, hermanos y hermanas, muchos hicieron caso y Jesús logró sanar en el pueblo todas sus dolencias, todas sus enfermedades, asegura y da testimonio el versículo 23 de hoy. Y eso es lo que va a ocurrir en nosotros. Es más, dice el versículo 24, y Él los sanaba a todos, hermanos y hermanas. Si se lleva a cabo eso, esa fórmula que hemos visto, ahí es que ocurren los milagros, hermanos y hermanas. Ahí es que Él sana y salva. Y piensa por un momento, no es que antes se manifestaba Dios más. Entonces ahora es cuestión de preguntarse, ¿sería que antes se manifestaba Dios más? ¿O sería que antes la gente escuchaba más lo que Jesús decía y lo ponía más en práctica y por lo tanto gozaban de las bendiciones de Dios? Todas estas preguntas hay que ponerlas en perspectiva, hermanos y hermanas cristianas en nuestras vidas. De hecho, todo esto termina y dice la palabra de Dios en el versículo 25 que finalmente empezaron todos a seguir a Jesús. He sido sanado, he sido salvado y creo en ti y te sigo a ti. Seguir a Jesucristo es, hermanos y hermanas, hacer lo mismo que Jesucristo hace. Esta luz grande, hermanos y hermanas, que brilla nos llegó en la Navidad y eso tú y yo lo sabemos. Vamos a ponerlo en perspectiva ahora para nosotros que hemos ya discutido ese evangelio, hermanos y hermanas. Esa luz grande que brilla llegó en la Navidad. ¿Por qué será que la gente no empieza a seguir a Jesús entonces? ¿Por qué será que después de la Navidad, cuando se guarda el árbol, cuando se guarda el nacimiento, el Belén, no seguimos entonces a Jesús? ¿Será acaso, hermanos y hermanas, que no tenemos conciencia de que habitamos en tinieblas? ¿De que no nos damos cuenta de que habitamos en sombra de muerte? Para habitar en tinieblas y en sombra de muerte no hay que estar, hermanos y hermanas, en una sala de intensivo, en un hospital, entubado, esperando la muerte. Para habitar en tinieblas y en sombra de muerte, hermanos y hermanas, pues no hay que estar en una situación de vida o muerte. Tenemos que verlo desde otra perspectiva. Pueden ser muchas cosas las que nos lleven a estar en situaciones donde mi vida espiritual está amenazada, donde mi vida espiritual está en peligro, donde mi salvación hacia la vida eterna está en peligro. A veces yo pienso que ¿será que nosotros los seres humanos no nos damos cuenta de quién y qué origina y es causa de las dolencias en nosotros, de las enfermedades, de las miserias
en las que a veces estamos todos metidos, hermanos y hermanas, o cuando estamos aquejados por algún tipo de mal. No nos damos cuenta que lo origina, que lo causa. Si es así, hermanos y hermanas, sería prudente en la reflexión de hoy. Después de Navidad, mucha gente no reconoce realmente entre el espíritu de la verdad y el espíritu del error. Amén. Ese puede ser el problema. En ese problema no puedes caer tú después de Navidad. Hermanos y hermanas, no podemos engavetar a Jesucristo hasta el año que viene, al niñito Jesús. ¿Oíste? Porque lo que hemos dicho es que después de Navidad, mucha gente no reconoce entre el espíritu de la verdad y el espíritu del error. Ese es el versículo 6 de la primera carta de Juan en el capítulo 4, que es parte de la primera lectura de hoy, que con ella vamos a terminar. Es la primera carta de Juan en el capítulo 3, versículo 22 hasta el capítulo 4, versículo 6. Ahí hay un detalle muy especial de bendición para todos nosotros hoy, que los que verdaderamente podríamos decir han celebrado la Navidad y siguen con Cristo vivo en su corazón son personas que reconocen, están conscientes, tienen conciencia y saben la diferencia entre el espíritu de Dios y el espíritu del error. El espíritu del error no viene de Dios porque no es de verdad. El espíritu de Dios es de la verdad. ¿Qué hacen, hermanos y hermanas, los que reconocen el espíritu de la verdad? Obedecen los mandatos del Señor. Esos que se han dado cuenta, hermanos y hermanas, de que Jesús es la luz grande que brilla en medio de las tinieblas. Esos que reconocen a Jesucristo como su Salvador. Miren lo que dice la palabra de Dios hoy en Primera de Juan, capítulo 4, versículo 2. ¿Quieren reconocer el Espíritu de Dios? Todo espíritu que reconoce a Jesucristo como el Mesías, que ha venido en la carne, habla de parte de Dios, hermanos y hermanas. Es Jesucristo nuestro Señor. ¿Qué hacen, hermanos y hermanas, los que se fían de cualquier inspiración o espíritu, hermanos y hermanas? Pues de eso es lo que trata la primera lectura de hoy en Primera de Juan capítulo 4, por lo menos en versículos 1 al 6. Queridos míos, no se fijen de cualquier inspiración. Esa inspiración son como profetas, hermanos y hermanas, son como gente que habla de Dios, de cualquiera que hable de Dios. No te fíes. Examinen los espíritus para ver si vienen de Dios. Ese discernimiento es crucial porque andan por el mundo muchos falsos profetas. Por eso entonces habrá gente que piensa que Dios no actúa como antes. Pues si le hacemos caso a los falsos profetas, si creemos que todo el mundo está inspirado, si creemos que todo el mundo verdaderamente está hablando del mismo Dios que hablaba nuestro Señor Jesucristo, hermanos y hermanas, y no hay discernimiento, y entonces vemos que no ocurren las cosas, tú no llegas a la conclusión de decir que antes había más actividad por parte de Dios que ahora. No, es que a veces no estamos discerniendo, hermanos y hermanas. El versículo 2 lo acabamos de leer. Quieren reconocer al Espíritu de Dios, todo espíritu que reconoce a Jesucristo como el Mesías que ha venido en la carne, amén, en su nacimiento, la encarnación, eso es Navidad, habla de parte de Dios, hermanos y hermanas. En cambio, dice el versículo 3, si un inspirado, un profeta, un predicador, alguien que habla de Dios, no reconoce a Jesús, ese espíritu no es de Dios. Ya está. Es el mismo espíritu del anticristo. Y acuérdate que hemos mencionado aquí esto del anticristo anteriormente. No trates de ver de que el anticristo es algún tipo de persona o personificar al anticristo. El anticristo hoy en día entra en conciencia, en pensamientos, en creencias, en libros, en todo tipo, hermanos y hermanas, de actividad que a través de la logística quieran meter a uno en ciertas creencias, hermanos y hermanas, para tener adeptos y tener esos adeptos conforme a la práctica, la promoción, ejecución de lo que ellos enseñan. Ese es el anticristo. Y dice Juan, han oído que vendrá un anticristo, ¿verdad? Pues bien, ya está en el mundo. Ya está en el mundo. Esas creencias, esas inspiraciones falsas, esos falsos profetas que a veces
el mundo nos ha indicado quiénes son, lo que han hecho con sus congregaciones, con sus asambleas o donde han parado. Ellos mismos, hermanos y hermanas, versículo 4, ustedes hijitos son de Dios. Si celebramos el nacimiento de la Navidad, somos de Dios y ya han logrado la victoria. Amén, porque nuestro Cristo es un Cristo de victoria sobre esa gente, sobre esas creencias, sobre esos anticristos, sobre esa ideología, sobre esa propaganda, hermanos y hermanas, que es falsa. Pues el que está en ustedes es más poderoso que el que está en el mundo. Gloria a Dios. Eso también es signo de Navidad. El Cristo niño bebé en humildad, tan sencillo que ha nacido, hermanos y hermanas, en Belén, es más poderoso que los mismos grandes del mundo. Gloria a Dios. Por eso alguna gente como que no entiende que Dios sigue actuando siempre, hermanos y hermanas. Es que tenemos que tener juicio de discreción para darnos cuenta de que a veces estamos orando mal, estamos invocando mal las cosas de Dios o no cumplimos sus mandatos y por lo tanto no ocurren los milagritos de parte de Dios. Versículo 5. Ellos son del mundo, hermanos y hermanas, los del espíritu del error, los que no son del espíritu de la verdad. Por eso su lenguaje es del mundo y tú sabes cómo ellos hablan. Tú sabes cómo ellos tratan de convencerte. ¿Bajo qué actitudes? ¿Bajo qué falsas promesas? ¿Bajo qué falsas seguridades? Tú y yo los conocemos. Y el mundo, lamentablemente, los escucha. Eso es serio, hermanos y hermanas. Nosotros, en cambio, tú y yo, que hemos celebrado Navidad y Cristo es la luz grande que brilla para nosotros en medio de las tinieblas, en medio de las sombras de la muerte. Hermanos y hermanas, por lo tanto, tú y yo, los que somos de Dios, el que conoce a Dios, nos escucha, pero el que no conoce a Dios no nos hace caso. Ahí está. Eso es bendición, hermanos y hermanas. Esa palabra, primera lectura de hoy, es eficaz para lo que nos espera durante toda la vida, porque yo no voy a decir que es después de esta Navidad para todo el año, para toda la vida. Eso es lo que tenemos que creer. Así que yo creo que tiene que estar claro, hermanos y hermanas. Sigue nuestro Cristo vivo. El niño Dios en pañales, el divino niño Jesús, amén, ya vino y creció, gloria a Dios. Ahora está el Mesías, el Salvador, el Espíritu de Dios, hermanos y hermanas. De eso es lo que tenemos nosotros que estar dando fe. Ese es el Espíritu de la verdad, esa es la verdadera inspiración. Vamos a concluir hoy la palabra de Dios, hermanos y hermanas. ¿Y a qué conclusión podemos llegar hoy? La palabra de Dios hoy, hermanos y hermanas, te exhorta a ti, me exhorta a mí a volver a comenzar. Amén. Tenemos una nueva oportunidad, hermanos y hermanas, de permitirle a Dios Padre, quien nos creó y nosotros somos hijos de Él, de permitirle a Jesucristo nuestro Señor, hermano mayor nuestro y Salvador y Redentor nuestro, de permitirle al Espíritu Santo, nuestro gran abogado y consolador, hermanos y hermanas, actuar en nuestras vidas. Una nueva oportunidad. De esas mismas 365 oportunidades que hablábamos en el nuevo año, de esos 12 capítulos nuevos por los 12 meses del nuevo año, hermanos y hermanas. Hoy nos tenemos que preguntar tú y yo, ¿qué ha sembrado, hermanos y hermanas? ¿Qué ha dejado la celebración de la Navidad en ti, en tu corazón, en tu alma, en tu ser, en tu mente, en mí, en tu familia, en tu matrimonio, en tu iglesia y congregación y asamblea? ¿Qué nos ha dejado la Navidad? Lo que nos tiene que haber dejado es la gracia salvadora que nos encamina en este nuevo año. Gloria a Dios. Que nos lleva ¿a dónde? Al reino de los cielos, presente aquí, ahora y pronto también por venir. Que su nacimiento, hermanos y hermanas, eso es lo que ha inaugurado en nuestras vidas. Todo eso que hemos mencionado lo ha inaugurado el nacimiento de nuestro Señor Jesucristo. Esa es la acción de la Navidad. Este es el compromiso del niño nacido, del niño Dios, hermanos y hermanas, del divino niño Jesús. No pensemos jamás, hermanos y hermanas, que Dios actuaba más antes que ahora. Eso no es así. Que antes era más fácil creer en Jesús porque estaba físicamente entre el pueblo y como ahora eso no ocurre,
pues no hay mucha actividad de parte de ellos. No, hermanos y hermanas, ese pensamiento es espíritu de error. Ese pensamiento no es espíritu de verdad. Por lo tanto, aquí tenemos que recordar que Jesús no se queda, hermanos y hermanas, parado, esperando que la gente vaya y llegue. No, eso no es lo que nos ha dicho la palabra de Dios en el versículo 23 del Evangelio de hoy. Escucha lo que dice la palabra. Jesús empezó a recorrer toda la Galilea, enseñaba en las sinagogas de los judíos, proclamaba la buena nueva del reino y curaba en el pueblo todas las dolencias y las enfermedades. Un Cristo en movimiento, un Cristo que sale a nuestro encuentro, un Cristo que cuando tú lo estás buscando a mitad de camino nos vamos a encontrar con Él, porque yo que voy y Él que viene. Estamos ambos en búsqueda de nosotros, hermanos y hermanas. Él mismo viene y llega a nosotros. Así es que lo creen los que reconocen el espíritu de la verdad. Y si no lo reconocen así, es porque es espíritu del error. Oh, gloria a Dios, hermanos y hermanas, tú y yo estamos en el espíritu de la verdad. Precisamente hoy terminamos, hermanos y hermanas, en oración con el Salmo 2. Salmo que nos ayuda a reconocer con el espíritu de la verdad que Jesucristo es el Hijo de Dios. La conclusión de la Navidad. Oremos al Señor. Y amén. Hermanos y hermanas, el Señor esté con vosotros. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y permanezca para siempre. Nosotros regresamos mañana con el favor de Dios. Nuevo Evangelio, nueva meditación de la palabra de nuestro Dios. Todo cuanto hagas hoy junto a los tuyos, para gloria y honra de nuestro único Dios. Te va a ir bonito hoy, hermanos y hermanas, pero sobre todo vas a ser bendecido.